Estudio sobre el desarrollo, versión de acuerdo a la visión antropológica, el evolucionismo, dado por el doctor Ricardo Contreras. Bueno, pues iniciamos donde el evolucionismo es una corriente que se desarrolla y que es muy importante, sobre todo para ver los cambios sociales, las estructuras, porque hay distintas sociedades, en qué se basa esos cambios de metamorfosis, de estructuras. Entonces el evolucionismo parte de los métodos comparativos. Pusimos esta imagen, a la derecha son los pinzones y Darwin analiza los picos de los pinzones donde hay distintas especialidades dependiendo de la comida que tengan, ¿no? Si es más fino un pico es para sacarlos de un lugar difícil, si tiene forma de pala es para mover la tierra, si tiene parece pinza, pues es para cortar. Entonces se da cuenta de la forma y de la función que hay en las distintas estructuras de los animales y de sus especialidades. Tanto Lamarck como Darwin se dan cuenta de cosas muy interesantes, y de lo que se trata pues es de ver qué es lo que sucede a diferencia de en las sociedades. Bueno, pues el evolucionismo parte de métodos comparativos, o sea, de ver picos distintos o de ver cráneos distintos, de ver estructuras distintas, porque también lo desarrollaron los prepaleontólogos, ¿no? Entonces se hacen a través de los métodos comparativos y trata de explicar los cambios, en este caso los cambios sociales que se van dando, en qué se da, por qué se dan, y sobre todo pues parte de la base material de las sociedades. Esto es un principio materialista muy interesante. Y bueno, pues proviene de la biología, parte de sus postulados centrales. Esto es el evolucionismo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay algo que se llama el darwinismo social, y claro, ya el darwinismo social efectivamente es una de las formas del evolucionismo, pero burda, donde justificó pues los abusos de los imperios o de las sociedades, ¿no? Bueno, entonces ahí señalamos, sí hubo abusos, que era el darwinismo social y que se utilizó para tratar de explicar la pobreza, la desigualdad que hubo en las sociedades o las diferencias. Bueno, pues el evolucionismo unilineal propone una concepción del desarrollo histórico que induce a suponer el paso por estados fijos predeterminados para todas las sociedades. Esto lo desarrolla Morgan y lo desarrolla Taylor. Ahora, esta idea es de que todas las sociedades tienen los mismos estadios y que forzosamente todas las sociedades tienen que pasar por los mismos estadios. Hay otra corriente que es la corriente multilineal. Esta es muy interesante porque ya no es tan ortodoxa, ya empieza a platicar trata de explicar ciertas diferencias entre sociedades y buscando las matrices comunes y necesarias para irse impulsando. Entonces, por ejemplo, de la caza recolección, que es la mayoría de las sociedades. Algunos derivan, por ejemplo, a sociedades pesqueras porque pues tenían el recurso del mar, del río, del lago. Otros se desarrollan o se desenvuelven en agricultura simple, complementaria con la caza-recolección, y después se volvieron hortícolas, y después ya con el arado egipcio permitieron pues desarrollar toda una revolución, y una vez dado lo anterior pues ya se pudieron asentar sociedades grandes, amplias. Hubo otras que se llamaban sociedades pastoriles, sociedades pesqueras, sociedades. Y bueno, pues se supone que a través de esto, del desarrollo de la organización, de los estados teocráticos o del feudalismo,
fueron llegando hasta lo que es hoy el capitalismo desarrollado, ¿no? Y esta es la idea. Entonces, es una idea interesante porque presupone que hay algo que precede y que impulsa pues el desarrollo, entre comillas, que se van dando entre las sociedades. Bueno, pues retomé a Darcy de Ribeiro, que hizo este esquema que está muy interesante. Entonces propone trabajar, por ejemplo, el esquema que hace supuestamente Carlos Marx, donde está la comunidad primitiva, o el socialismo primitivo también se le conoce, la comunidad gentilicia, y después vienen tres formaciones asiáticas: la formación germánica, la formación de la antigua clásica, el feudalismo, el capitalismo mercantil, el capitalismo industrial, supuestamente el socialismo y después el comunismo, según Darcy Ribeiro, una interpretación de Marx. Y por otro lado está Morgan, y Morgan habla de la recolección, caza-recolección, pesca, caza, la cerámica, que es interesante, tuvo que inventarse el fuego primero y luego la cerámica. Después vino la domesticación, la labranza, y antes del hierro pues el cobre, el bronce, después el hierro, y luego la escritura como un detonador de la civilización, según Morgan. Y luego está Federico Engels, que trabajó mucho con Carlos Marx y que habla del comunismo primitivo, de la barbarie, del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo mercantil, del capital industrial, y coincide con el socialismo y comunismo. Por otro lado está Gordon Childe, que habla del salvajismo, caza-recolección, la barbarie, neolítica. Neolítica quiere decir de la piedra nueva, ya pulida, la alta barbarie del bronce, después de la edad del bronce, y luego la edad del hierro, y luego llega el feudalismo, y hasta ahí expone Gordon Childe. Mientras Julian Stewart habla de la caza-recolección, de la agricultura incipiente, y después el florecimiento regional, formativo, los estados teocráticos de regadío y los estados teocráticos comerciales, los estados militaristas, Grecia y Roma, el feudalismo, y luego ya los imperios económico-políticos de los siglos XIX y XX, sí, que claro juegan un papel en el sistema mundial muy interesante. Luego las tribus cazadoras, en el caso de Darcy Ribeiro, aldeas agrícolas indiferenciadas, hordas pastoriles nómadas para explicar lo africano y parte de lo asiático, jefatura pastoriles nómadas, estados rurales artesanales, imperios mercantiles esclavistas, imperios teocráticos de regadío, aquí coincide con John Stuart, imperios despóticos, salvacionistas, imperios mercantiles, colonialismo esclavista, capitalismo mercantilista, colonialismo mercantilista, neocolonialismo, socialismo evolutivo, socialismo revolucionario, sociedades futuras. Eso habla Darcy Ribeiro y hace un buen ejercicio. Es un libro ya pasado de tiempo, pero muy muy bueno en términos de que hace el análisis comparativo de las distintas formulaciones de los evolucionistas. Bueno, y aquí hace todavía otra síntesis muy interesante donde habla de la revolución agrícola y va desplegando las distintas aportaciones, ¿no? La expansión pastoril y generando esta tesis marxista, esta tesis materialista de que pues tienen que generarse las condiciones materiales. Entonces, si no hay excedente, pues es muy difícil que pueda haber animales domésticos, ¿no? Y luego aldeas agrícolas indiferenciadas, hordas pastoriles, nómadas. Sí, hay sociedades que se han dedicado más directamente con los animales y han trabajado los animales. Los berebere, etcétera, son tribus africanas, un poco asiáticas, que trabajan esta parte. Bueno, está la revolución urbana y efectivamente hay cambios en
cuando ya están con otro criterio en los imperios mundo y se hacen los grandes imperios, pues transforman las dinámicas culturales, las dinámicas sociales, y eso transforma también a las sociedades, ¿no? A eso les llaman la revolución urbana. Está la revolución de regadío. En el caso de México no hubo arado egipcio. Lo que vino a revolucionar fue la chinampa, indudablemente el camellón y otras formas de regadío. Por otro lado, pues está la revolución pastoril y después ya los mercantilistas, ¿no? Cuando se pasan de un imperio a otro, Sinbad el Marino, Marco Polo, etcétera, todos estos que jugaron un papel muy importante en el comercio incipiente y ya después ya con imperios consolidados que tomaron como fuerza pues la cuestión mercantil. Luego viene la revolución industrial y luego propone Darcy Ribeiro la revolución termonuclear. Ahí sí habría que ver muchas cosas. Bueno, tiene otro esquema que es muy interesante, que son de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, las tribus, y luego las aldeas agrícolas, las hordas pastoriles, las jefaturas pastoriles nómadas, los imperios teocráticos de regadío, las regresiones feudales, los imperios mercantiles, los imperios despóticos, el colonialismo, donde coexiste el esclavismo, la parte mercantil, la población, y luego los imperios mercantiles, salvacionistas, salvacionistas monoteístas, no sé si a eso se refiere, el capitalismo mercantil, el imperialismo industrial, el neocolonialismo, el nacionalismo moderno, el socialismo evolutivo, el socialismo revolucionario y las sociedades futuras. Y el nacionalismo modernizador, pues recordemos que el peronismo, no le tocó a él, pero sí vio cuestiones que permitieron revolucionar las sociedades y que tuvieron que ver con las formas de gobierno y con el Estado benefactor, que luego lo vamos a ver. Bueno, aquí nos vamos ahora a la cuestión de la estructura social. Es importante que veamos en cada sociedad cómo se da la estructura social, porque depende mucho de cuestiones de tanto de autoridad, de privilegios, de acumulación de riqueza, vamos a poner entre comillas, pero no es la palabra adecuada, y la subordinación, eso sí es importante, ¿no? Entonces aquí él pone, se pone siervos, agricultores libres, bajo clero, nobleza, y el rey, ¿no? En estados, especie de teocráticos. Bueno, es importante ver la estructura, es un concepto fundamental en la sociología que se refiere al conjunto de relaciones organizadas, patrones, normas, roles que conforman y regulan la interacción entre los individuos dentro de la sociedad. Entonces es importante ver qué es la estructura, porque define cómo se organiza, cómo se distribuyen los recursos, cuáles son las relaciones de poder, cuáles son las oportunidades entre los miembros de la sociedad que determinan las instituciones. Entonces, de las características de la estructura pues son las relaciones sociales, la principal criterio de estructuración que se dan entre individuos y que tienen que ver con relaciones laborales, políticas, educativas, familiares. Y que estas las tenemos que ver, si hay jerarquías, si hay roles dentro del comportamiento esperado en las sociedades determinadas, ¿no? Están las instituciones sociales que juegan formas de organización o formas elaboradas, donde la familia y la educación, fíjense bien, el idioma, aunque no lo señala aquí, el idioma es una institución, el sistema económico, el gobierno, la religión, son instituciones que establecen reglas, normas y regulan el comportamiento y la interacción social, por eso es importante las instituciones. Están las cuestiones de normas y valores. La estructura social incorpora reglas de comportamiento, valores, creencias sobre lo correcto, lo que es importante, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, que guían la acción de los individuos dentro de la sociedad. Está la estratificación social, que son las características de desigualdad que se dan entre las actividades y que tienen que ver con el estatus, el poder, la educación. Están los roles sociales, dependiendo de la estructura, porque van a ser pues esos hábitos que la gente va a desempeñar
de acuerdo al papel y a la posición del nivel de la estructura, ¿no? Entonces los reyes, los padres, los ciudadanos tienen ahí formas muy determinadas de lo que se debe hacer, y eso es a lo que se le llaman los roles sociales. Está el poder y la distribución de los recursos, porque es lo que va a determinar ahí la estructura, cómo se da, cómo hay quien se legitima, cómo hay otra gente que no se legitima y que tiene esa situación de la cuestión del poder y la distribución de los recursos. Bueno, me voy a la otra cuestión, que es la importancia de la estructura social. Si nosotros entendemos la estructura social, tiene un orden, tiene una previsibilidad, tiene maneras de control social, permite entender también en un momento dado la identidad social, ¿sí? Si es el reino, si es el imperio del sol, pues la identidad social influye en el tipo de estructura que se va dando, ¿no? Las desigualdades sociales también forman parte de la reflexión de la estructura. Bueno, aquí tenemos a un antropólogo que llega a visitar a los incivilizados africanos, no sé qué grupo sea, y él ve y trata de entender sus culturas. A veces en estos juegos implícitos, y digo lamentablemente porque yo soy antropólogo, y varias cuestiones que se dan, ¿no? Que tienen que ver con la explotación de la región, que tienen que ver con la conquista de los cuerpos o la conquista espiritual de las ideas, que tienen que ver con el colonialismo que se va a imperar para poder desarrollar a estos incivilizados. También cuestiones depredadoras de explotación. A veces no vemos que atrás de esto pues están repartiendo el mundo, y no es esa mirada inocente que viene a ver a las culturas, a salvarlas de su ignorancia, no. Vienen a veces a jugar las relaciones de poder y de dominación. Lamentablemente esa antropología colonialista, ¿no? Y sí, es la cuestión colonial. Entonces sí la puse porque a veces parece la visión inocente o muy buena ondita, dice el presidente, del antropólogo con la civilización, y no, digo con las otras culturas, y no. A veces son el montón de prejuicios que se dan y que se suponen y que se imponen después por la vía de la dominación. Entonces esa visión hay que sospechar de ella. Hay otro concepto que es muy importante, y este es marxista, que es el concepto modo de producción, y que tiene que ver cómo se estructuran las fuerzas productivas, las relaciones de producción. El método parte del histórico dialéctico, entonces supone que las cosas no son estáticas, van cambiando a lo largo de la historia, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, la lucha de clases, que juega un papel muy importante, y la forma que determina la estructura social. Eso va a ser un tema muy importante, que es la situación de la producción y la reproducción social. Y de la reproducción social, o sea, cómo una sociedad vuelve a ser la misma, vuelve a ser la misma, vuelve a ser la misma, y qué pasa para poderla transformar, ¿sí? Las cuestiones de la base económica, las relaciones de producción, que juegan muy importante. Y aquí estamos pues viendo a los dueños de los medios de producción. El amo explota al esclavo. El esclavo no tiene ninguna forma subjetiva de reconocimiento. Es una cosa, es un animal, es comparado con una vaca, un caballo, un puerco, una gallina. El esclavo es un bien, y ese bien le va a permitir a él trabajar, y no hay en esta formulación formas de trabajar, de reconsiderarlo, ¿no? Ahora, el señor feudal explota al siervo. Sí, efectivamente le cobra la renta, y el siervo tiene que ir a producir y a diseñar el trabajo. Pero quien diseña el trabajo, si se levanta temprano, si va a requerir de pico pala,
o de animales de tiro para hacer las zanjas, y si se levanta temprano, si no se levanta temprano, el señor feudal recibe a través del tributo el pago. Ahora hay tres formas de pago: puede ser en dinero, puede ser en especie, o sea, con el producto del mismo siervo, o el siervo también puede ser con trabajo, y el siervo también puede ir a trabajar las tierras del señor feudal. Entonces estas tres formas jugaron un papel muy importante. Ahora, el capitalista explota al obrero, sí, lo hace a través de la obtención de la plusvalía. Fíjense bien, el señor feudal le paga al siervo, y aquí, el siervo le paga al señor feudal, y aquí es al revés, el capitalista le paga al obrero. Pero fíjense, el obrero no es un esclavo. Si el obrero tiene 5 hijos, no le interesa al capitalista, porque le paga su salario y arréglatelas como puedas. Si el obrero tiene 5, 7, 8 hijos, no le interesa, mientras que al amo sí le interesa que tenga 7, 8, 5 hijos. Y al amo sí le debe de interesar qué va a pasar con ellos. Al obrero no, al obrero le dan su salario y órale, arréglaselas como pueda. Y el obrero vende su fuerza de trabajo. Y él, a través de su salario, puede sobrevivir, comprar ciertas cosas, y se trabaja. Entonces, si se ven estos tres modelos, nada más vale la pena que se entienda las distintas relaciones sociales, las posiciones de las relaciones sociales de explotación que se dan en los tres, y cómo son trabajadores, bueno, no, está mal dicho trabajadores, tiene que ver directamente con la producción. Trabajadores solamente el obrero. Bueno, muy bien. Y me voy a la cuestión de los elementos del modo de producción. Las fuerzas productivas tienen que ver con los medios de producción, tienen que ver con las fuerzas de trabajo y tienen que ver con las relaciones de producción. Y esa dinámica entre fuerzas de productivas y relaciones de producción juegan un papel muy importante en el cambio o en el mantenimiento de la sociedad, así como la superestructura. ¿Qué es la superestructura? Todas aquellas formas que tienen que ver con las instituciones políticas, legales, las formas de pensar culturales, que juegan un papel muy importante, lo que conocemos como ideología. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos el concepto de modo de producción, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, las formas de propiedad, la situación de las clases sociales, las formas de distribución. La fuerza, en las fuerzas productivas vemos quién trabaja a través de los medios de producción, cuáles son los objetos de trabajo, cuál es la naturaleza de las materias primas y cuál es el instrumento de producción. Bueno, están dos modelos del modo de producción comunista que ya platiqué de alguna forma. Supuestamente hay un momento que no hay ni necesidad de que hubiera propiedad privada, pues porque están las cuestiones de sobrevivencia, de matar a los animales de comer. Si hay una distribución, si hay formas familiares de casa, hay una división de trabajo entre hombres y mujeres, pero es muy distinto, no hay alguien que se aproveche y que haya acumulado formas de riqueza, ¿no? Está el modo de producción esclavista, está el modo de producción feudal y está el modo de producción capitalista, que se da por los medios de producción comunal, el modo de producción primitivo, y que el trabajo es más o menos cooperativo y la economía es de subsistencia, como lo señalé. Está el modo de producción asiático, donde los espacios teocráticos juegan un papel muy importante. Teocrático, teo es Dios, crasis es poder, es formas donde los sacerdotes de distintas religiones tienen un dominio. Está el modo de producción esclavista, donde están los hombres, están un estatus de hombres libres y el otro estatus de los bienes. Las personas son esclavizadas para hacer trabajo físico. Está el modo de producción feudal, que ya lo expliqué, y el modo de producción capitalista, que tiene que ver con la apropiación de la plusvalía en el trabajo. Y bueno, pues aquí están las cuestiones de las relaciones. Por ejemplo, en el comunismo primitivo son comunitarias, en el asiático son funcionarios de una comunidad, de una aldea, hay una esclavitud general, según esto, y hay imposiciones de tributos colectivos, de especies de trabajo, de coacción extraeconómica. En el antiguo hay una relación amo-esclavo,
Hay una esclavitud y hay una apropiación privada de trabajo con coacción y extracción económica. Mientras que la relación señor-siervo feudal, hay una servidumbre de dependencia personal, se paga un tributo a través de los excedentes económicos. Y en el capitalista, forma de trabajo asalariado, libremente, digo formalmente libre, puede andar él ofreciendo su mercancía, su mano de obra, y bueno, pues hay un mercado de trabajo y hay formas de coacción al interno de las organizaciones y del sistema. Y el comunista, relaciones interdependientes entre libres y asociados. Bueno, y aquí esto es lo que queríamos ver, ¿no? Esa es una estructura, la estructura social, la pirámide del sistema capitalista. Está representada, es muy interesante. No está así tan cuadrada, pero sí tiene que ver donde ubicamos quiénes son los que trabajan y quiénes son los que soportan a ese sistema social, quiénes son los que viven y disfrutan de los productos acumulados, tanto de la riqueza como de los privilegios que tienen, los sistemas de control como los soldados, los policías, los sistemas de creencias que mantienen el, a la sociedad, y bueno, pues los representantes que pueden ser los presidentes, los reyes. Esto es lo que ha sido hasta hoy motivo de la lucha de clases. Bueno, pues está la reproducción social y se refiere al proceso mediante el cual la sociedad mantiene y perpetúa sus estructuras, sus normas, sus valores y sus relaciones de poder y de producción de una generación a otra. Eso es lo importante. Cuando se habla de reproducción social, hablamos de continuidad de la sociedad. Cuando hablamos, a diferencia de transformación social, se refiere a procesos de cambio en la estructura social. O sea, cómo cambia de una sociedad a otra, cómo cambian los valores, cómo cambian las normas de la sociedad. Entonces, mientras que la reproducción social habla de una continuidad de una estructura social, la transformación social habla de cómo puede cambiar una sociedad a otra, ¿no? Y puede hablar revoluciones sociales, revoluciones políticas, revoluciones económicas que se dan. Entonces, la reproducción social se enfoca en la continuidad, como en las estructuras y relaciones existentes que se mantienen y se perpetúan por el tiempo, mientras que la transformación social se enfoca en el cambio y en las estructuras, normas, relaciones sociales que alteran de manera significativa la esencia de esa forma de producción, del orden existente, y trastoca y transforma a la sociedad buscando otros órdenes, ¿no? Bueno, muy bien, pues esto es lo que les queríamos platicar. Muchas gracias.